Fíjense, el primer versículo dice, este es el Evangelio. Y el versículo 3 y 4 lo resume, que Cristo vino, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Eso, hermanos, es el Evangelio. Hoy vamos a desglosar eso. Básicamente el Evangelio, ¿sí? El Evangelio, las buenas noticias. Vamos a enseñar hoy lo que se le llama la doctrina de la expiación. Si pueden hacer estas notas, está bien. Me va a ayudar mucho. Expiación. ¿Qué significa la expiación? Es una buena pregunta. ¿Qué significa la expiación? Lo podemos ver en dos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dijo antes a Adán, el día que pecares ciertamente morirás. Entonces, Adán pecó y se dio cuenta que estaba desnudo y le dio mucha vergüenza. El pecado produce vergüenza, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Se tapó con hojas de higo. ¿Pero qué pasa con las hojas de higo? Se secan, no cubren. Entonces Dios dice que los vistió con pieles de animal. Ahora, ¿dónde fue Dios? ¿A Walmart a comprar una piel de animal? ¿No? ¿Qué hizo? ¿Qué tuvo que haber pasado? Ponte a pensar en eso. ¿Qué tuvo que haber pasado para que Dios los cubriera con pieles de animales? Se tuvo que haber matado un animal. Ahora, si Dios los vistió, ¿quién crees que mató el animal? Pues Dios. Nos vamos a visualizar esa escena. Está ahí Adán y Eva avergonzados por su pecado, por su desnudez, y ahí está Dios delante de ellos. Imagínate que agarra, la Biblia no dice qué animal, pero normalmente vemos que los corderitos eran los que se sacrifican. Imagínate un corderito ahí, y Dios lo empieza a matar. Tal vez Adán y Eva nunca han visto sangre porque nunca habían visto muerte. Empiezan a ver que ese corderito se está muriendo y tal vez no está hablando porque no hablan y no está ni siquiera gimiendo, simplemente está así, se está desangrando. Y ellos están viendo esa escena tan grotesca por su pecado. Ahí vemos el primer ejemplo de la expiación. Dios agarra la piel y los cubre. La expiación significa cubrir. Vemos otro ejemplo de lo que significa la expiación cuando Dios manda las 10 plagas al pueblo de Egipto, y la 10ª plaga era esta, que iba a matar al primogénito de cada hogar, ¿sí? Porque el primogénito representaba como que toda la casa. Entonces el primogénito básicamente iba a venir muerte a la casa, ¿no? Entonces Dios le dijo al pueblo de Israel, para que no se muera el primogénito de los de Israel, agarren un corderito sin mancha, lo degollan, sale sangre, y con esa sangre van a ponerla en los magos. Y cuando venga el destructor, cuando venga la justicia divina, porque tenía que haber muerte, porque había pecado en esa casa, tenía que haber justicia, porque la Biblia dice que Dios es juez justo y tiene toda esa ira santa, tenía que ser derramada, pero iba a haber la sangre y no iba a entrar a esa casa, iba a pasar sobre esa casa. Por eso se llama Pascua, por eso se llama Passover, porque no entraba a la casa, sino pasaba sobre la casa, porque ya había habido un sacrificio. Esa sangre protegía de la ira divina. Entonces la expiación también significa protección, ¿sí? Cubrir, proteger. Entonces hoy vamos a ver lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Fíjense y nótese que cuando Juan el Bautista, que era el responsable de preparar el camino para que todos vieran a Cristo, ¿cómo fue que identificó a Cristo? ¿Qué le dijo? El Rey de Reyes y Señor de Señores, que lo es. El León de Judá, que lo es. La Rosa de Sarón. Él le pudo haber dicho todo, muchos, pero ¿cuál dijo? He aquí el ¿qué? Cordero de Dios. ¿Que qué? Que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista estaba aludiendo los judíos sabían que estaba hablando del sacrificio de expiación. Cristo, todos esos corderos, desde Adán hasta Malaquías y todos los tiempos, los 400 años de silencio, todo ese tiempo que se sacrificaba era con un objetivo, para que la gente, cuando viniera el Cristo, el Mesías, supiera que Él era el que iba a tomar el pecado del mundo, como dice Isaías 53, que Él cargó el pecado de todos nosotros, ¿sí? Entonces lo que Jesucristo hizo en la cruz, vino a tomar todas nuestras malas noticias. Y vamos básicamente a ver qué son esas malas noticias. Y vamos a ver las malas noticias. Y luego vamos a ver lo que Jesucristo cargó. Aquí vamos a poner las malas noticias. Y luego Jesucristo cargó todas esas malas noticias. Vamos a hablar de 6. Jesucristo las tomó
y por medio de su muerte y resurrección nos da las buenas noticias. ¿Cuál es la primera mala noticia que vamos a ver? El pecado. La mala noticia que tienen todos los hombres es de que, por cuanto que, Romanos 3:23, todos pecaron. ¿Y qué es el pecado, hermanos? ¿Qué es pecado, si lo podríamos definir bíblicamente? Separación de Dios. Literalmente significa errar al blanco. Dios te ha dicho algo y tú no le das al blanco. Primera de Juan 3:4 lo define bellamente. Dice que el pecado es la infracción de la ley. Ya hablamos de la ley. Cuando tú rompes la ley, estás pecando. Dios dijo, no comerás. Comió, pecó. Entonces el pecado, Adán y Eva tuvieron a sus hijos y ellos heredaron el pecado y el pecado se multiplicó y todos nosotros nacimos en pecado. No tenemos opción desde niño. Los hombres, las mujeres, todos están totalmente depravados, están llenos de pecado. Todos tenemos en potencial, podemos ser Hitler, ¿sí me explico? Por el pecado que está. Si no somos Hitler es por la gracia de Dios que nos mantiene así. Todos nacimos con la mala noticia de que somos pecadores. Y porque hemos pecado, ¿qué hace el pecado en nuestras vidas? Trae esclavitud. Separación de Dios. Nadie, absolutamente nadie desde que nació puede dejar de pecar por su propia voluntad. No puede. No puede. Puede dejar de hacer ciertos hábitos, pero por otro pecado mayor. Hay gente que se emborrachaba y se drogaba y ya deja de emborracharse o drogarse, pero no necesariamente ha sido libre del pecado, sino simplemente un mayor pecado hace que deje ese pecado, el orgullo, digamos así. Eso decía C.S. Lewis, ¿no? O sea, una persona por su propia voluntad no puede liberarse del pecado. La Biblia dice que somos esclavos, en Romanos 6, Romanos 7. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? Hago lo que no quiero y lo que quiero no hago. El pecado te esclaviza, te ata. ¿Sí? Nadie puede ser libre por sí solo del pecado. Te voy a poner un ejemplo. A veces hablamos del libre albedrío. Te voy a decir este ejemplo. Un puerquito. Le pones ahí una deliciosa comida que preparaste, rica ensalada, no sé, algo saludable, pollito y todo. Y luego al otro lado le pones pura porquería. Puras cosas que le gustan, ¿no? Así guácala. Le quitas la cadenita al puerquito. Está en libertad. Tiene libre albedrío. Pero ¿a dónde va a ir el puerquito? Pero es libre de escoger lo otro, ¿sí o no? Sí. Pero siempre va a escoger la porquería. ¿Por qué? Porque su naturaleza de puerco hace que vaya a la porquería. Y nosotros, aunque tengamos la opción de hacer lo bueno, siempre vamos a hacer lo malo, porque nuestra naturaleza de puerco, el pecado, nos va a llevar a hacer el pecado siempre. Por eso es una mala noticia para toda la gente. Por eso los libros de autoayuda, tú puedes, no sirven. Saca el campeón. No tienes ningún campeón adentro. No tienes. Necesitas un campeón que te rescate. Eso sí. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Cuál es la otra mala noticia? Que somos culpables. Qué horrible. El día del juicio. Qué horrible el día del juicio, mis hermanos. Que vas a estar delante, que va a ver gente delante de Dios. Y Dios va a decir, culpable. El juez justo, culpable. Se abren las puertas del infierno, deslizándose hacia ese abismo eterno, donde no va a haber descanso, no va a haber, culpable. Y todos nacemos con el dictamen culpable. Todos. Eso es horrible. ¿Qué otra mala noticia? Muerte. Dice la Biblia, Efesios 2:1. Dice que antes estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Toda la gente nace espiritualmente muerta. El día que pecar, ese día morirás. No murió físicamente, pero murió espiritualmente. Muerte significa separación. Dios es la vida. Si estás separado de Dios, ¿qué pasa? Estás muerto. Un árbol, una rama separada del tronco,
muere, se seca. Entonces todos los hombres, los que ves que no tienen a Cristo, son zombies, vivos físicamente pero muertos por dentro. ¿Verdad? No tienes que ir a ver película o ningún programa más de zombies, nomás sale a la calle. Zombies, muertes. Y lo peor de todo es de que van a morir, y van a morir eternamente en el infierno. La Biblia lo habla, la segunda muerte, la muerte eterna, el castigo eterno. Que no te engañen aquellas sectas que dicen que simplemente vamos a ser aniquilados y ya no va a haber sufrimiento. La Biblia habla de un sufrimiento y un castigo eterno. Mateo 25, Mateo 5, Apocalipsis 20, 21. Dice y habla de un castigo eterno, mis hermanos. Y eso es una muy mala noticia para todos. Y no nomás eso. Y hay muchas iglesias evangélicas cristianas que se oponen a lo que les voy a decir. Pero la mala noticia es de que Dios está airado. Ira de Dios. Y hermanos, esto es lógico. Si Dios es justo, tiene que estar airado. Imagínate que está delante de ti alguien que está abusando de un niño y tú sonrías. Tú eres igual o peor. Lo natural y lo correcto es que te enojes. Y Dios es un Dios santo y no puede ver el pecado, se indigna en contra del pecado. ¿Qué dice Salmo 7:11? Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días y no se arrepiente. Dios está airado contra el pecador. Por eso el evangelismo que yo he escuchado muchas veces donde dice Dios no está enojado contigo, es tu amigo, es contrariamente contra la Biblia. Porque Dios sí está enojado y no es tu amigo. Porque si fuera tu amigo, ¿para qué necesitas arrepentirte? ¿Quieres ser tu amigo? Eso sí. Pero hay una condición. Ahorita la vamos a ver cuál. Pero es necesario que entendamos que todo el hombre está... Tú dices, pero hermano, esos salmos es el Antiguo Testamento. Dios no cambia. Dice la Biblia en Malaquías que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo podemos ver en Juan 3:36. Que dice que los que no han creído, Juan 3:36, los que no han creído, la ira de Dios está sobre ellos. ¿Vale? Y por último vamos a ver la mala noticia de que Dios es nuestro enemigo. Yo no tengo problema que Satanás sea mi enemigo. Que Dios sea tu enemigo es el problema más grande que puedas enfrentar por toda la eternidad. El creador del universo siendo tu enemigo. No. Todas estas malas noticias, ¿a poco no nos hacen deprimirnos? Pero estas malas noticias, Cristo vino en carne. Dios se hizo carne. ¿Por qué se hizo carne? Le voy a poner un ejemplo. Si yo te presto mi teléfono y tú lo quiebras, ¿qué es lo justo? Que me lo pagues, ¿sí o no? Pero $500 de volada. Y de repente me dices, no tengo dinero, Jorge, perdóname. Yo tengo la opción de perdonarte. ¿Y qué si te perdono? Me regresas el celular. ¿Ya se arregló el celular? No, sigue roto. Quiere decir que el perdón no quita la deuda. Fíjense bien, el perdón no quita la deuda, la transfiere. Ahora, ¿quién tiene que pagar el celular? Yo. El que perdona tiene que pagar. Dios nos da la ley, la rompimos. ¿Sí? Dios nos da la ley, la rompimos. La paga es muerte, no son $500. Y si Dios decide perdonarnos, lo cual ya hizo desde la eternidad, ahora ¿quién tiene que pagar? Pero espérense, dice Juan 4 que Dios es espíritu. ¿Cómo es posible que un espíritu muera? No puede. ¿Qué tiene que pasar para que Dios pague la deuda? Se tiene que hacer hombre para que muera. Por eso Cristo se hizo hombre. ¿Hace sentido? Sí. Cristo, el verbo hecho carne, Juan 1:14. Cristo, nuestro hermoso Cristo, viene y habita entre nosotros. Nació sin pecado, Emmanuel, Dios con nosotros. Ninguno, Él nació sin pecado. Él no fue esclavo, Él no fue culpable. Él estaba vivo. El Dios estaba complacido con Él. Este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Dios era amigo, Jesucristo amigo del Padre. Y aquel que no merecía ninguna de estas cosas,
por medio de la sustitución. ¿Qué es un sustituto? Que Él tomó nuestro lugar. Cristo toma nuestro lugar. En esa cruz, Cristo dice, hey, yo voy a recibir tu castigo, yo voy a recibir tu pecado, yo voy a recibir tu esclavitud, yo voy a recibir tu culpabilidad, yo voy a recibir tu muerte, yo voy a recibir la ira que merecías, yo voy a recibir la enemistad. Y en ese dice la Biblia que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Dice la Biblia que en 1 Pedro que con su sangre nos compró. Dice la Biblia que Él tomó toda nuestra culpabilidad. Dice la Biblia que Él murió. Dice la Biblia, ay, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque Dios en ese momento se hizo enemigo. Y toda la ira de Dios cayó sobre Cristo. Toda la ira de Dios cayó sobre Cristo. Cristo no nomás murió físicamente, sino recibió todo el pecado, recibió todo el enojo que toda la humanidad por todos los siglos merecía recibir, y lo recibió en esa cruz. Por eso Cristo tenía que ser Dios para ser capaz de recibir todo ese castigo. Y en esa cruz, Cristo, ¿ahora qué hace? Resucita, y aquellos que se esconden en Cristo, aquellos que están en Cristo, aquellos que se han arrepentido y ponen su fe en Cristo, ¿ahora qué? Las buenas noticias, ¿ya están qué? Perdón. Éramos esclavos, pero Él nos ha comprado y ahora somos ¿qué? Libertados, sí. Éramos culpables, Él tomó nuestra culpabilidad y ahora somos ¿qué? Inocentes, pero voy a poner justos, porque no simplemente somos inocentes, sino ahora Dios nos ha dicho, ahora lo que Cristo hizo, la justicia de Cristo, ahora nos lo nombra a nosotros. Éramos dados muertos y ahora nos ha dado ¿qué? Vida. La ira de Dios cayó sobre Él y ahora nos ha dado ¿qué? Misericordia. Éramos enemigos y ahora somos ¿qué? Amigos. Gloria a Dios. ¿A poco no es buena noticia, hermanos? Sí. Todas estas tienen su nombre teológico. ¿Que lo tienes que aprender? No necesariamente. Te lo recomiendo, ¿para qué? Pues para que cuando lo leas en la Biblia, ya lo entiendas. Pero miren, vamos a nombrar los nombres teológicos de cada una de estas doctrinas, porque todas estas son unas doctrinas. Básicamente, estamos en pecado, ahora nos ha perdonado, es que santificación. Éramos esclavos y ahora somos libres, ¿cómo se llama? Redención. Éramos culpables y ahora justos, ¿cómo se llama? Justificación. Éramos muertos y nos ha dado vida, ¿cómo se llama? Regeneración. Era la ira de Dios y ahora nos ha dado su misericordia, ¿cómo se llama? No, propiciación. Éramos enemigos y ahora somos amigos, ¿cómo se llama? Reconciliación. Yo les voy a decir unos ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo puedo aplicar esto en mi testimonio evangelizando? Les voy a decir. Puedo escoger una doctrina y enfatizar esa. Digámoslo, ustedes me van a decir la doctrina. Híjole, yo estaba atado y era esclavo de la pornografía, pero Dios me hizo libre y ahora vivo para Él. Redención. Yo estaba sucio en mi pecado, sabes que toda la mentira que he dicho, pero gracias a Cristo ya estoy limpio. Santificación. Híjole, yo merecía todo el enojo de Dios. Dios está enojado conmigo, pero ahora me ama y tiene misericordia de mí. ¿Sí? Entonces, si ven cómo podemos enfatizar diferentes doctrinas, y este taller te va a enriquecer tu predicación. ¿Sale? Yo les recomiendo yo tengo un librito ahí, cuesta $5, se llama Te ayuda para predicar la cruz, y te viene todo esto en un librito. Si te interesa, ahorita lo puedo traer. A mí me ha ayudado un montón. Es donde me he basado para dar el taller, ¿sale? Entonces les animo que si lo quieren comprar, ahorita los voy a traer. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es el nombre del libro? El mensaje. Ninguna vergüenza. Ahorita lo traigo. Ahorita lo traigo para que lo vean. ¿Sale? Entonces, este es el mensaje de la cruz, hermano. Este es el mensaje más importante. Esto, todo. Y pónganse a pensar, los folletos evangelísticos, los mensajes evangelísticos no modernos, ustedes acuérdense de uno que han leído. ¿Tiene ley? No. ¿Verdad que la mayoría no? ¿Tiene eternidad? ¿Hablan de la cruz? Entonces no es mensaje evangelístico, es desperdicio de tinta. Así es. Porque si quito la cruz, ¿qué tengo? Si quito la cruz, ¿qué quito? Las buenas noticias. Y si quito las buenas noticias, ¿con qué me quedo? A veces llamamos repartir burritos evangelismo, pero si no predicamos el mensaje de la cruz, no es evangelismo, es buenas obras.
Podemos hacer y yo animo a que repartan burritos y que oren por los enfermos, todo eso, pero que esté el mensaje de la cruz central en todo lo que hacemos, hermanos. Sí, amén. Si no, no estamos evangelizando. Amén. Decir un proverbio a tu vecino no es evangelizarlo. Es bueno, hermano, no estoy diciendo que no, yo lo hago, yo comparto la palabra, pero ¿qué es el poder de Dios para salvación? El mensaje de la cruz. Por eso Pablo dijo que se propuso a predicar a Cristo y a este crucificado. Ya tenemos la vacuna, ya tenemos las malas noticias, la ley, ya tenemos la eternidad, ya tenemos la vacuna. Ahora vamos a terminar con